Saludos mis amados hermanos y mis hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda a su hermana en Jesucristo, Carlos Efrén, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes hoy jueves 23 de marzo del 2023. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy. Hoy vamos a leer y meditar juntos el Evangelio del día de hoy, del Evangelio según San Juan, capítulo 5, del versículo 31 al 47. Allá en Josué, capítulo 1, versículo 8, nos dice que debemos de leer, releer, meditarlo día y noche, para que así podamos cumplir en lo que en la palabra de Dios está escrito y tener éxito. Porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en nuestro sendero de nuestra vida. Nos dice allí en el Salmo 119, versículo 105, también la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Nos dice allí en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Pidámosle al Señor que ustedes y yo seamos capaces de abrir nuestro corazón, de recibir la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, pero que no solamente la recibamos, sino que también la llevemos a la obra, como nos dice ahí en Santiago capítulo 1, del versículo 21 al 22. Abramos nuestro corazón, que sea esa tierra fértil, que al recibir la palabra, que al recibir la semilla del reino de los cielos, que la palabra del Señor, ustedes y yo con perseverancia demos mucho fruto, nos dice allá en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda distracción, toda indiferencia, toda pereza espiritual, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. Así sea. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 5, del versículo 31 al 47. Si yo hago de testigo en mi favor, mi testimonio no tendrá valor, pero otro está dando testimonio de mí, y yo sé que es verdadero cuando da testimonio de mí. Ustedes mandaron interrogar a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Yo les recuerdo esto para bien de ustedes, para que se salven, porque personalmente yo no me hago recomendar por hombres. Juan era una antorcha que ardía e iluminaba, y ustedes por un tiempo se sintieron a gusto con su luz. Pero yo tengo un testimonio que vale más que el de Juan. Son las obras que el Padre me encomendó realizar. Estas obras que yo hago hablan por mí y muestran que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me ha enviado también da testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz ni visto su rostro, y tampoco tienen su palabra, pues no creen al que Él ha enviado. Ustedes escudriñan las Escrituras, pensando que encontrarán en ellas la vida eterna, y justamente ellas dan testimonio de mí. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la alabanza de los hombres. Sé, sin embargo, que el amor de Dios no está en ustedes, porque he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me reciben.
Si algún otro viene en su propio nombre, a ese sí lo acogerán, mientras hacen caso de las alabanzas que se dan unos a otros y no buscan la gloria que viene del único Dios. ¿Cómo podrán creer? No piensen que seré yo quien los acuse ante el Padre. Es Moisés que los acusa. Aquel mismo en quien ustedes confían. Si creyeran a Moisés, me creerían también a mí, porque él escribió de mí. Pero si ustedes no creen lo que escribió Moisés, ¿cómo van a creer lo que les digo yo? Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, jueves 23 de marzo del 2023. Les envío un abrazo bien fuerte y cariñoso de corazón a corazón para cada uno de ustedes y le doy las gracias por estar aquí en este momento para que juntos nos alimentemos de la palabra del Señor. Jesús en su Evangelio en San Mateo capítulo 4, versículo 4 nos dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de el Señor. Por eso ustedes y yo debemos acoger la palabra del Señor, como dice en Primera de Tesalonicenses 2:13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios que es en realidad. En este día, el Señor Jesucristo en su carta de amor nos trae un mensaje muy importante para ustedes y para mí, lleno de mucho amor. Acabamos de leer, ahora vamos a releer y vamos a meditar para recibir el mensaje del Señor que hoy viene a nuestras vidas. San Juan capítulo 5 del versículo 31 al 47. Si yo hago de testigo en mi favor, mi testimonio no tendrá valor, pero otro está dando testimonio de mí y yo sé que es verdadero cuando da testimonio de mí. Jesús aquí nos está diciendo que Él no viene a dar testimonio de sí mismo, sino es Dios Padre, que da testimonio de Él. Entonces, aquí vemos que Jesucristo viene a hacer la voluntad de Dios, la voluntad de su Padre. Ustedes mandaron interrogar a Juan y él dio testimonio de la verdad. ¿De qué dio testimonio Juan? Juan dio testimonio de la verdad. Por eso Jesucristo, aquí mismo en San Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, les decía a unos que habían creído en él: ustedes serán mis verdaderos discípulos si permanecen en mi palabra, entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y Jesús le dice: ustedes mandaron interrogar a Juan y él dio testimonio de la verdad. Jesús quiere que ustedes y yo seamos sus discípulos, que nos mantengamos en la verdad, que estemos siempre firmes en la verdad. Primera de Timoteo 2:4 dice: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Y dónde vamos a encontrar esa verdad? En la Iglesia Católica, una y única que Jesucristo fundó. Allá en primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15 nos dice que la iglesia es la casa del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Entonces ustedes y yo
No podemos estar andando como prostitutos y prostitutas espirituales, yendo de secta en secta, buscando milagros, buscando donde se siente bonito, buscando donde se habla en lenguas. No, debemos de estar en la iglesia que ha mantenido ya por casi 2000 años, que se ha mantenido predicando la verdad, según la palabra del Señor, que es la Iglesia Católica. Entonces Jesús nos dice, ustedes mandaron interrogar a Juan y él dio testimonio de la verdad. Yo, yo les recuerdo esto para que ustedes se salven. ¿Para qué Jesucristo nos recuerda que debemos de mantenernos en la verdad? Para que nos salvemos. De modo que quien se salga de la iglesia de Jesucristo, se salga de la verdadera iglesia, se aparte de la verdad, entonces, ¿cómo se va a salvar? Jesús dice, yo les recuerdo esto para que se mantengan en la verdad y que se salven. Yo les recuerdo esto para bien de ustedes, para que se salven, porque personalmente yo no me hago recomendar por hombres. Juan era una antorcha que ardía e iluminaba, y ustedes, por un tiempo, se sintieron a gusto con su luz. ¿Recuerdan ustedes allá en San Marcos capítulo 1, del versículo 4 o 5 en adelante por ahí? Cuando Juan aparece, Juan viene predicando, detrás de mí viene alguien más grande, yo no soy digno de desatarle la sandalia de su zapato. Yo los bautizo con agua, Él los bautizará en el Espíritu Santo. Entonces, Jesús nos está diciendo aquí, versículo 35, Juan era una antorcha que ardía, iluminaba y ustedes por un... Juan era una antorcha que ardía e iluminaba y ustedes por un tiempo se sintieron a gusto con su luz. Pero tengo un testimonio que vale más que el de Juan. Son las obras que el Padre me ha encomendado realizar. Aquí vemos a Jesucristo realizando la voluntad del Padre. Podríamos hoy preguntarnos si ustedes y yo estamos andando en el camino del Señor, si nos mantenemos en la verdad, si le creemos a Jesucristo, creemos en su palabra y la ponemos por obra. Jesucristo viene y realiza las obras de su Padre. Ustedes y yo, el Señor Jesucristo nos dice que también debemos de alimentarnos de su palabra, creer en Él y obedecerle a Él. Estas obras que yo hago hablan por mí y muestran que el Padre me ha enviado. Entonces Jesús aquí les está diciendo a los judíos y mostrando a través de sus obras que Él es el enviado del Padre para que ellos crean y para bien de ellos y para que se salven. Igual que Jesús hoy quiere que ustedes y yo nos mantengamos en la verdad, que creamos en Jesucristo, creamos en su palabra, la pongamos por obra para nuestro bien, para salvarnos. Y el Padre que me ha enviado también da testimonio de mí. Ustedes nunca han oído ni su voz ni su rostro. Dice Jesús, el Padre da testimonio de mí. Ustedes nunca han oído ni su voz ni su rostro. Les dice a ellos porque ellos no creían. Mas a sus discípulos en San Juan 14:9 dice el Señor, cuando Felipe le pregunta, ¿cómo podemos seguirte si no Felipe le dice en San Juan 14:8, Señor, muéstranos al Padre. Jesucristo en San Juan 14:9 le dice, tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen, quien me ha visto a mí, me ha visto al Padre, a sus discípulos. Mas aquí los judíos que no creían en Él, Jesús les dice a ellos,
Y el Padre que me ha enviado también da testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz, ni visto su rostro, y tampoco tienen su palabra, pues no creen al que Él ha enviado. Jesucristo aquí le está echando en cara a los judíos que se llamaban maestros de la ley, que se llamaban fieles cumplidores de la palabra de Dios, y le dice: ustedes no tienen a Dios, porque ustedes no creen en quien Él ha enviado. Lo mismo que los fariseos de aquel tiempo creían en Dios y no creían en el enviado de Dios, que es Jesucristo, los fariseos de hoy en día: yo creo en Jesucristo, soy salvo. Pero la iglesia no importa, la iglesia no salva. Creen en Jesucristo, no creen en su iglesia. Mis amados hermanos y hermanas, para que la salvación llegue al mundo entero, Jesucristo fundó su iglesia en el año 33 por allí, y le encargó la buena noticia, su evangelio, a sus apóstoles para que la lleven al mundo entero católicamente. Y hay personas que no creen en eso. Yo creo en Jesucristo, pero la iglesia no me interesa. Igualito que los judíos y los fariseos de aquel tiempo. Creen en el Padre, pero no creen en el enviado del Padre, en el ungido de Dios, que es Jesucristo. Y por eso Jesús le dice: y tampoco tienen su palabra, pues no creen al que Él ha enviado. Entonces, quien no cree en Jesucristo, quien no cree en su iglesia, es un falso, es un mentiroso. Así le está diciendo el Señor Jesús a los judíos de aquel tiempo: ustedes no tienen, tampoco tienen su palabra, pues no creen al que Él ha enviado. Igual que los protestantes, no andan en la palabra del Señor. Ellos prefieren creer a sus fulanos pastores antes que creer lo que dice la palabra de Dios. Ustedes escudriñan las Escrituras, pensando que encontrarán en ellas la vida eterna, y justamente ellas dan testimonio de mí. Entonces, los maestros de la ley, los fariseos, los judíos, eran estudiantes fieles de las Sagradas Escrituras. Y Jesús les echa esto en cara y le dice: ustedes escudriñan las Escrituras pensando que encontrarán en ellas la vida eterna, y justamente ellas dan testimonio de mí. Sin embargo, ahí está el problema. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Ustedes no quieren venir a mí para tener vida, porque Jesús nos trae la vida. Y cuando nosotros nos negamos en creer en la palabra del Señor, nos dice en 1 de Pedro capítulo 2 del versículo 4 en adelante, que tropiezan en la piedra los que no creen en la palabra de Dios. Jesús les dice: sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Versículo 41. Yo no busco la alabanza de los hombres, como los fariseos de aquel tiempo. Recuerdan en Mateo 23, que se visten con vestiduras elegantes, que lavan el vaso por fuera, por dentro está sucio. Y Jesús en San Mateo 23, del versículo 1 en adelante, los fariseos tienen la actitud de que le llamen maestro, como si fueran la última Pepsi Cola del desierto. Y Jesús a esa gente le dice: fariseos hipócritas, raza de víboras, sepulcros branqueados, a los que buscan la gloria de los hombres, a los que quieren hacerse grandes. Porque Jesús en San Mateo 20:28 nos dice que el que quiera ser el más grande tiene que ser el servidor de los demás, así como el Hijo del Hombre ha venido a servir y no a que le sirvan. Yo no busco la alabanza de los hombres. Jesucristo dice que ustedes y yo no debemos de buscar la alabanza de los hombres. ¿Qué dirá la gente? ¿Pero qué va a decir la gente? No, dice Jesús: yo no busco la alabanza de los hombres. Sé, sin embargo, que el amor de Dios no está en ustedes. El amor de Dios no está ¿en quién? En los que no creen en la palabra de Jesús,
Jesucristo dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y vienen los protestantes a decir que Jesucristo no fundó ninguna iglesia, que la iglesia no importa, la iglesia no salva, cuando en Hechos 2:47 dice, y Dios iba agregando a la iglesia a todos los que habían de salvarse. Y vienen los protestantes inspirados por Satanás, que en Juan 8:44 dice que es padre de toda mentira, y vienen a decir que la iglesia no importa, que la iglesia no salva. Palabra de Satanás. Jesucristo dijo, mi pan, San Juan 6:54 y 55, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, el que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Que dicen los protestantes, oh, quiso decir un mero símbolo. Eso significa la Biblia, eso significa leer la palabra de Dios. Cuando dice Jesús, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Y vienen los protestantes, los cristianos modernos hoy en día a decir que eso no es así, a contradecirle a Jesús. Ajá. Jesucristo en San Juan 20, 22 y 23 le dejó a los apóstoles, el sacramento de la confesión. San Juan 20 del 22 al 23. A quienes ustedes les perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes no le perdonen le quedan sin perdonar. Hechos 19, 18 dice que los primeros cristianos venían y confesaban sus pecados. ¿Y qué dicen los protestantes? Yo voy directo con Dios. Palabra de Satanás. Y Jesús les dice en el versículo 43, en el versículo 42 en adelante, sé sin embargo que el amor de Dios no está en ustedes, porque he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Si algún otro viene en su propio nombre, a ese sí lo acogerán, a ese lo llamarán. Dice allá en 2 Corintios capítulo 11, versículo del 4 en adelante, a ese lo llamarán superapóstol, al que viene en su propio nombre, hablando tonterías. A ese le llaman superapóstol. Pero ante los ojos de Dios, 2 Corintios 11:13 dice que es falso. Son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan de apóstoles de Jesucristo. Pero así como Satanás se disfraza de ángel de luz, también sus ministros se disfrazan de trabajadores del bien. Pero su fin será según sus obras. Vamos a ver qué nos dice allá en Jeremías capítulo 14, versículo 14, acerca de los que vienen en su propio nombre, acerca de los que dicen, tuve un sueño, tuve una revelación, que Jesucristo me dijo que funda tu propia iglesia. Jesucristo me reveló, el Espíritu me reveló. Vamos a ver, Jeremías capítulo 14, versículo 14. Jeremías capítulo 14, versículo 14. Yahvé me respondió, estos profetas andan anunciando mentiras. Estos profetas andan anunciando mentiras. ¿Recuerdan Juan 8:44? Satanás es padre de toda mentira. Por eso en 2 Corintios capítulo 11, versículo del 13 al 15, San Pablo les llama obreros fraudulentos, ministros de Satanás. Yahvé me respondió, estos profetas andan anunciando mentiras en mi nombre. Vengo de parte de Dios, vengo a predicarte la palabra de Jehová, aleluya, gloria al Señor. Jeremías 14:14, Yahvé me respondió, estos profetas andan anunciando mentiras en mi nombre. Yo no les mandé. Cuando ellos vienen diciendo mentiras inspiradas por el diablo, vengo de parte de Dios, vengo de parte de Jehová. Dice Dios, yo no les mandé, ni les di
órdenes. Son unos falsos, mentirosos. Ni les hablé falsas visiones, adivinaciones, sin cometido sueños de su imaginación. Eso es lo que profetizan, que andan profetizando los falsos pastores que se han separado de la una y única iglesia que Jesucristo fundó. Andan predicando falsas visiones. Tuve una visión, aleluya, gloria al Señor. Falsas visiones. Adivinaciones. Sueños. Tuve un sueño, aleluya, gloria al Señor. Falsos. Imaginaciones. Eso es lo que profetizan, lo que le viene en mente. Por eso los protestantes unos predican una cosa, otros otra cosa, lo que le viene a la mente. No les importa estar en la verdad cuando Jesús dice que debemos de mantenernos en la verdad para ser sus discípulos verdaderos, sus discípulos auténticos. Además, mis amados hermanos, en Ezequiel capítulo 13, versículos del 3 en adelante, Ezequiel 13, del 3 en adelante, escuchen lo que dice. De los que vienen predicando, profetizando en su propio nombre y utilizan el nombre de Dios. Jehová me envió, vengo en nombre de Dios. Jeremías 14:14 que acabamos de leer dice que son unos falsos mentirosos que andan predicando falsas visiones, falsas imaginaciones, sueños. Mientras tanto, Yahvé, nuestro Dios, no los envió. Y ellos, para engañar a los corazones de los sencillos, vienen a decir, vengo en nombre de Dios. A ver, Ezequiel capítulo 13, versículo del 13 en adelante. Sí, esto dice Yahvé, hay de estos profetas irresponsables que siguen su imaginación y no han tenido visiones. De los que andan profetizando, que han tenido visiones, nos dice la palabra del Señor Ezequiel 13:3, que son falsas visiones. Tuve una visión, el Señor me habló. Falso. Tus profetas, Israel, son como zorros en medio de ruinas. No han hecho frente ni han construido fornicaciones alrededor de Israel para que resista el ataque en el día de Yahvé. Versículo 6. Dicen palabra de Yahvé, pero solo visiones falsas, predicciones mentirosas. Yahvé no los envió y esperan que Él cumpla lo que ha dicho. Escuchen, Ezequiel capítulo 13, versículo 6. Dicen los que vienen profetizando en nombre de Jehová, dicen, palabra de Dios, palabra de Yahvé, pero son solo visiones falsas. Vienen predicando lo que le viene en mente, su propia imaginación. Yo pienso, la Biblia dice esto, y yo pienso de esta manera. Segunda de Pedro 1:20, nadie puede interpretar las Sagradas Escrituras por cuenta propia. Y nos da la razón allá en Segunda de Pedro 3:16, porque en ellas hay cosas difíciles de entender, que los ignorantes y poco firmes en la fe, igual que en las otras escrituras, lo tuercen para su propia perdición. Dicen, palabra de Yahvé, pero son solo visiones falsas, predicciones mentirosas. Juan 8:44, Satanás es padre de toda mentira. Yahvé no los envió y esperan que Él cumpla lo que han dicho. Cuando dicen palabra de Yahvé, siendo
que yo nada he dicho. ¿No es eso una visión falsa, una profecía mentirosa? Entonces Yahvé, aquí en Ezequiel capítulo 13, está yéndose en contra de los falsos profetas, los que vienen predicando, los que vienen enviados por Dios, pero son falsos. Los que anoche tuve una visión y yo miré falso, Yahvé no los envió. Y por eso volvemos al Evangelio del día de hoy. Vamos por el versículo 43. Porque he venido porque he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me reciben. Si algún otro viene en su propio nombre, a ese sí lo acogerán. Al que viene en su propio nombre, aunque sea falso, muchos lo acogen. Mientras hacen caso de alabanzas que se dan unos a otros y no buscan la gloria que viene del único Dios, cómo podrán creer? Jesús les está diciendo aquí a ellos que no es correcto, igual a ustedes y a mí. Jesús nos dice que no es correcto que escuchemos a cualquier fulano pastor o pastora que venga por su propia cuenta. ¿Y cómo vamos a saber que viene por su propia cuenta? Porque viene trayendo una doctrina falsa, una doctrina que no, una doctrina que no es de Jesucristo, sino es del que te conté, llena de mentiras, como hablábamos hace momento. Jesucristo dice: este es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Esta es mi sangre, que es derramada por ustedes. Haced esto en recuerdo mío. Allá en San Lucas 22:19, que dicen los protestantes, ahí quiere decir simboliza, lleno de mentira, lleno de mentira. Jesucristo dice en Gálatas 3:27 al 29, todo bautizado en Cristo, de Cristo se ha revestido. En San Mateo capítulo 28 del versículo 18 al 20 dice Jesús: vayan, llegan mis discípulos a todas las naciones, bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ahí incluidos los niños. Que dicen los protestantes, a los niños no hay que bautizarles, cuando en 1 Pedro 3:19 en adelante nos dice que el bautismo nos sirve a todos para la salvación. Hechos 2:38 y 39 dice que el bautismo borra los pecados y los niños tienen el pecado original, Salmo 51:7, y también se recibe el don del Espíritu Santo. Y los protestantes vienen a decir que eso es mentira, inspirado por Satanás, porque Satanás es padre de toda mentira. Mientras hacen caso a las alabanzas que se dan unos a otros y no buscan la gloria que viene del único Dios, ¿cómo podrán creer? No piensen que seré yo quien los acuse ante el Padre. Es Moisés quien los acusa, aquel mismo en quien ustedes confían. Entonces, ellos están siguiendo la Torá, la Septuaginta, el Código de Alejandrina, y les dice el Señor Jesucristo: yo no seré quien les acuse, sino será Moisés, que escribió de mí, y ustedes no quieren creer en mí, a pesar que Jesús les está hablando, está haciendo las obras que el Padre le envió a hacer. A pesar que ellos ven y Jesús le dice que ustedes conozcan la verdad para que ustedes se salven, ellos no quieren creer. Y ellos dicen estudiar las escrituras que escribió Moisés, y dice Jesús: yo no les voy a acusar, Moisés les va a acusar porque él escribió de mí, ustedes han leído de mí y no me quieren creer a mí. Si creyeran a Moisés, me creerían también a mí, porque él escribió de mí. Pero ustedes no creen lo que escribió Moisés, ¿cómo van a creer lo que les digo yo? Entonces, al igual
que en aquel momento había personas que leían las Sagradas Escrituras y a pesar que estaba escrito en las Sagradas Escrituras, no creían en Jesucristo, al igual que hoy en día. Les explicamos, les predicamos a todos, especialmente a nuestros hermanos católicos y también a nuestros hermanos separados, porque el mandamiento de Jesús, vayan y prediquen la buena noticia a todas las naciones. Ahí están incluidos los hermanos separados, están incluidos los homosexuales, las lesbianas, todo el mundo. Y tenemos que predicárselos. No tenemos que ser, como dice ya Isaías, como perros mudos. Tenemos que predicarles. Y Jesús viene a decir: si creyeran a Moisés, me creerán también a mí, porque él escribió de mí. Pero ustedes no creen lo que escribió Moisés, ¿cómo van a creer lo que digo yo? Entonces el problema es que los fariseos de aquel tiempo leían la palabra de Dios y no la creían. Por eso dice Jesús: si ustedes no creen lo que escribió Moisés, ¿cómo me van a creer a mí? Igualito que los protestantes, a pesar que se les muestra con capítulo, con versículo, muchos endurecen su corazón. Pero también hay muchos que aman verdaderamente la verdad y se dejan inspirar de la palabra de Dios y se dejan guiar por ella. Porque la palabra de Dios, Salmo 119, versículo 105, nos dice que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos. Entonces, si está escrito, ¿por qué no resistimos? ¿Por qué no nos dejamos guiar de ella? ¿Por qué nos resistimos? Si está escrito, debemos de creer. Hebreos 3:7. Si hoy escuchas su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Es la invitación del Señor para ustedes y para mí. Si hoy escuchamos la voz del Señor, no endurezcamos nuestro corazón, mis amados hermanos y hermanas. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros. Que la intercesión de la bienaventurada Virgen María nos acompañe hoy y siempre. Me llamo Carlos de Efrén, tu hermano en Jesucristo, predicador católico. Te invito para que le des suscribir a tu canal de evangelización, para que me ayudes compartiendo para llegar con la buena noticia, con el Evangelio del día a más personas. Los que desean apoyarnos en este ministerio de evangelización lo pueden hacer libre y voluntariamente utilizando el método seguro de PayPal, que está el link en la descripción. Un abrazo bien grande para todos de corazón a corazón. Los quiero y los amo en el amor de Jesucristo.